De Corintios capítulo 6. Vamos a estar hablando sobre el siguiente tema. La lección es glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Ese es el tema. Y vamos a estar en 1 Corintios del capítulo 6, comenzando del versículo 9 al 20. Y vamos a tener dos razones. ¿Cuántas razones? Dos. La primera razón, si estás tomando notas, de el por qué nosotros debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo o con nuestro cuerpo, la primera razón es porque ya no somos lo que éramos. Porque ya no somos lo que éramos. Primer asunto. Y lo vamos a leer del versículo 9 al 12. Versículo 9 al 12. El segundo por qué está en el versículo 13 al 20. Y el segundo por qué es porque ya fuimos comprados con precio. Porque ya fuimos comprados por precio. Entonces, dos razones. La primera, ya no somos lo que éramos. Y la segunda, ya fuimos comprados por precio. Así es que vamos a leer del versículo 9 al 20. Y después vamos a ir desglosando paso a paso lo que la Biblia tiene que decirnos sobre este asunto de usar nuestro cuerpo para glorificar a Dios. Dice el versículo 9, ¿no sabéis, pregunta, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15, otra pregunta, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Note conmigo aquí en el último versículo, hermanos, versículo 20. Está la clave de la lección. Dice ahí, habéis sido comprados por precio. Aquí está. Dice, glorificad. ¿Qué tenemos que hacer? Glorificar. ¿Glorificar a quién? A Dios. Ese es el punto, hermanos. La lección que vamos a ver tiene que ver con darle gloria a Dios, levantar el nombre de Dios, bendecir el nombre de Dios, ponerlo en alto. Él es lo supremo. Y dice aquí, en vuestro cuerpo. ¿En qué? En vuestro cuerpo. Estamos hablando de este cuerpo, hermanos. Físicamente hablando, esto que tú puedes sentir y palpar. La habitación que Dios te ha dado durante este tiempo en tu travesía aquí en la tierra. Porque todos nosotros somos pasajeros, somos peregrinos. Dios nos dio la oportunidad de nacer y eventualmente vamos a morir. Y cuando muramos, entonces vamos a entrar a la patria celestial, al reino de Dios. Y nosotros, hermanos, necesitamos entender que este cuerpo que tenemos tiene una
función, un diseño, un propósito. Y si alguien te pregunta, ¿para qué sirve el cuerpo? Para glorificar ¿a quién? A Dios. No para glorificar al ser humano, como lo hemos visto en muchos físico-culturistas, ¿verdad? Que se la pasan todo el día enfrente del espejo, levantando pesas, ¿verdad? Y bien musculosos, ¿no? ¿Han visto a las chicas también físico-culturistas? Yo no sé qué se ven de bonitas, ¿verdad? Pero digo, se ve muy fea, ¿no? Bien ponchada y unos brazotes y unas piernas así bien musculosas y todo lo demás. Y la idea de exaltar el cuerpo para que todos aprecien el cuerpo. Hermanos, Dios no nos dio el cuerpo para apreciar el cuerpo. Dios nos dio el cuerpo para glorificar ¿a quién? A Dios. Y vamos a ver las razones. Y la primera razón, hermanos, debe captar nuestra atención, debe cautivar nuestro corazón, debe motivarnos a no usar nuestro cuerpo para ninguna otra cosa. Y aquí vamos a encontrarnos, hermanos, con algo difícil de digerir, pero también dulce al considerar lo que Dios ha hecho con nosotros si hemos nacido de nuevo. La Biblia dice aquí, hermanos, la primera razón, porque ya no somos lo que éramos. Ya no somos lo que éramos. ¿Y qué éramos? Éramos injustos, excluidos del reino de Dios. Nota lo que dice el versículo 9. Esa es la realidad del injusto, de aquel que no ha sido justificado. Pregunta, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán qué? El reino de Dios. ¿Qué éramos antes? Injustos. Y dice aquí que no íbamos a heredar el reino de Dios. Y luego dice aquí, enfáticamente, no erréis. ¿Qué dice, familia? No erréis. No te dejes engañar. Y aquí necesitamos pensar juntos, familia. Ustedes que han nacido de nuevo, ustedes que han experimentado la transformación del poder de Dios a través de su Espíritu por su palabra, van a entender esto bien. Pero hay algunos otros aquí quizás que no han entendido que el cuerpo tiene una actitud, tiene una manera de comportarse que tiene que ir en línea con nuestra salvación. Porque hay muchas personas, hermanos, que están engañados. Pablo dice aquí, tienen que entender esto. El injusto no heredará el reino de Dios. Y nos va a decir quién es esa persona. Y dice, no erréis, no te dejes engañar. Porque hay muchas personas, hermanos, que tienen una vida inmoral. Una vida que está en rebelión contra Dios. Y están engañados. Piensan que son salvos. Solamente porque han escuchado de la gracia de Dios y alguien quizás en el camino les dijo que una simple oración les podía dar vida eterna. Y están engañados. La Biblia dice aquí, no erréis. Y es una palabra, hermanos, que quiere decir equivocarse, dejarse engañar, ir por el camino equivocado. Recuerden lo que la Biblia dice, hermanos. Jesús habló y dijo, muchos falsos profetas se levantarán. ¿Cuántos falsos profetas? Muchos. Y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas engañarán a muchos. Por eso es que tú y yo, hermano, tenemos que estar educados en cuanto a las cosas de Dios. Yo hago lo mejor que puedo para venir aquí delante de ti y exponerte la palabra de Dios y tratar de explicarte lo mejor de una manera simple que puedas entender. Pero no debes conformarte con esto, ni debes confiar en ninguna persona solo porque está hablando de que lo que se está diciendo está escrito en la palabra de Dios. Tienes que corroborar en las escrituras que así es. Por eso yo voy línea tras línea, pensamiento tras pensamiento, y me aseguro de que tengas una Biblia en tus manos. Porque quiero que leas conmigo lo que está aquí escrito. Quiero que veas con tus propios ojos. No estoy inventando lo que estoy diciendo. Y que Dios me perdone si así es. Pero quiero decirte una cosa. Cuando tú y yo empezamos solamente a escuchar por escuchar,
sin considerar lo que se está diciendo, sin pensar lo que se está diciendo, sin analizar lo que se está diciendo, sin pedirle a Dios sabiduría para saber si es verdad, podemos encontrarnos siendo engañados. Y hay personas, hermanos, que viven una vida inmoral, que están practicando las cosas que Pablo va a describir aquí y piensan que son salvos. Y por eso de entrada Pablo dice, no erréis, no te dejes engañar. Nosotros, hermanos, tenemos que estar educados. Vayan conmigo, por favor, a Efesios 4, versículo 14. Efesios 4, versículo 14. Y quiero que leamos lo que la Biblia tiene que decirnos y el por qué debemos estar en las Escrituras y por qué debemos vivir con el libro, respirar el libro, perspirar el libro, la palabra de Dios. Efesios 4, 14, márcalo allí porque es una pauta que te va a defender, te va a ayudar para no ser engañado. Dice Pablo ahí, escribiéndolo a los Efesios, versículo 14, capítulo 4, para que ya no seamos niños que fluctuantes. Recuerden que Pablo al comenzar la carta de Corintios empezó a hablar diciendo, son un montón de carnales todos ustedes, porque no han madurado, no han crecido. Y la Biblia aquí dice en Efesios 4:14 que debemos estudiar para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Nota, ideas, pensamientos, doctrinas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas ¿de qué? Del error. Lo mismo, hermanos. Lo mismo que está diciendo Pablo, no te dejes engañar, no erréis. La gente te podrá decir una cosa, tú podrás pensar otra cosa. Aún el pecado te puede decir otra cosa, pero la palabra de Dios siempre te va a decir la verdad. Amén. No se trata de lo que tú piensas, de lo que piensa la otra persona o de lo que el pecado te hace pensar. Porque quiero decirte una cosa, el pecado también nos puede engañar. Necesitamos tener cuidado. Es verdad que va a haber falsos maestros, falsos profetas y van a engañar a muchos. Pero también es posible, hermanos, que el pecado nos engañe. Necesitamos tener mucho cuidado. Cuando empezamos a coquetear con el pecado, hermanos, entramos en una etapa de error. Note conmigo en Romanos 7:11, por favor, vayan para allá conmigo. Quiero que esto quede claro en sus corazones, familia, porque Pablo de entrada empieza a hablar de eso. No erréis. Así es que, cuidado con el pecado. Y estoy seguro que muchos de nosotros estamos familiarizados con el pecado porque de ahí nos sacó el Señor, ¿no es cierto? Note conmigo en Romanos 7:11. Dice, porque el pecado, ¿qué, hermanos? El pecado, nota, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo el pecado? Me engañó. Oh, ¿se acuerdan de Eva? ¿Se acuerdan de Eva? ¿Qué dijo Dios? No coman. El diablo vino y entonces empezó a hacerla dudar del mandamiento. Y ella vio que era agradable para comer. Y así es el pecado, hermanos. Tú y yo, cuando empezamos a coquetear con el pecado, si no tenemos cuidado, el pecado nos va a engañar. Y nosotros podemos empezar a hacer cosas que no están bien. Cualquiera que esto sea, puede ser en el ámbito sexual, puede ser en el ámbito intelectual, en el ámbito emocional, donde quiera que nosotros nos desempeñemos, en aquel pecado que el diablo pueda poner delante de nosotros, o nosotros mismos podamos empezar a buscar. Quiero decirte algo, siempre va a ser agradable a los ojos, siempre va a ser bueno en el principio, siempre va a ser deleitoso en el principio, siempre te va a hacer feliz en el principio, pero el final, hermanos, dice la Biblia, es camino de ¿qué? De muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado te puede engañar. No erréis, dice la Biblia. Tú y yo podemos empezar a tolerar el pecado. Y puedo darles 1001 ejemplos. Véase alguien, por ejemplo, que tiene problemas con el alcohol. Puede empezar a tomar una copita aquí, una copita allá, y empezar a justificar.
Dice el doctor que el vino rojo es bueno para el corazón. Una copa diaria va a ayudarme para que mi corazón siempre esté bien. Y poco a poco tu corazón se empieza a enamorar de ¿qué? Del alcohol. Y después ya no es una copa, son 2 copas, y son 3 copas, y 4 copas, y después ya eres un bolito completo, ¿verdad? Para los de Centroamérica saben lo que es un bolito, ¿verdad? Para nosotros, un borrachito, un teporochito, ¿no es cierto? Así es. Eventualmente terminas de esa manera. Podemos hablar de otras cosas también, hermanos. Cuando podemos hablar, como Pablo va a hablar de la inmoralidad sexual también. Puede comenzar todo en un pensamiento, en unas fotos, en unas imágenes. Eventualmente puede llevarse a materializarse, hermanos. Empezar a actuar y hacer todas las cosas que uno ve. Y uno tiene que tener cuidado, porque al principio aquí dice la Biblia, el pecado tomando ocasión, dice, por el mandamiento, me engañó y te seduce. Empieza a verte a los ojos el pecado y te empieza a hacer aquella cosa que dice, te tengo en mi poder. Te tengo en mi poder. Y eventualmente quedas bien dormido en sus brazos, sin darte cuenta. Te sientes cómodo, te sientes agradable, sientes que todo está bien. Y es ahí cuando has sido engañado. La Biblia dice, no erréis. Ahora, nosotros mismos también nos podemos engañar, ¿no es cierto? Vayan conmigo a 1 Corintios 3:18. Es tan placentero el pecado, hermanos, que de pronto piensas que todo está bien, porque te sientes feliz. Y eventualmente estás controlado por el pecado. Todo lo que tú conoces de Dios, todo lo que has escuchado de Dios, eventualmente empieza a ser nada ante tus ojos. 1 Corintios 3:18 dice la Biblia, nadie se engañe a sí mismo. No te engañes a ti mismo. Es verdad que va a haber falsos maestros y podemos echarle la culpa a ellos por engañarnos. Al final del día, es tu responsabilidad checar que esas cosas son ciertas. El pecado te puede engañar también, pero también al final del día es tu responsabilidad no dejarte tentar por el pecado. Si de pronto quedas atrapado, sea como sea, la Biblia dice que nadie se engaña a sí mismo. Despierta a la realidad. Recuerda de dónde caíste y vuelve a tus primeras cosas. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, dice ahí el versículo, en este siglo hágase ignorante. Ese es el problema, hermanos. Que a veces nos queremos hacer más sabios que Dios. Conocemos las Escrituras, las hemos leído, y de pronto estamos en pecado, estamos practicando el pecado. Y empezamos a justificarnos. Empezamos a buscar 1,000 razones para justificar lo que estamos haciendo, aún bíblicamente. Y somos buenos para eso. Pero no sabemos que en el interior estamos engañándonos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia aquí, nadie se engaña a sí mismo. Si alguien se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermanos, ¿qué dice Dios al respecto? Y eso es lo que cuenta. Ahí es donde tenemos que luchar contra nuestra propia sabiduría y humillarnos delante de Dios. Porque, hermanos, el problema viene aquí, noten conmigo, en la práctica del justo. Vean, regresando a Corintios, donde estamos estudiando, en el versículo 9, después de que Pablo dice, no erréis, la realidad del injusto, que no heredará el reino de Dios. Noten ahora las prácticas del injusto. ¿De quién está hablando él? Noten lo que dice el versículo 9. Ni los fornicarios. Ahora, si alguien de pronto se encuentra pensando en esto, te vas a dar cuenta de que cabemos en algún lado. ¿Okay? A lo mejor alguno de ustedes, después de escuchar toda la lista, va a decir lotería. Bueno, las tengo todas. Pero quiero que vean algo. Cada uno de nosotros aquí sentado cabe en una de estas. Dice aquí los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. ¿Qué dice ahí?
no heredarán el reino de Dios. La palabra ni quiere decir no. No heredarán el reino de ¿quién? De Dios. Estamos hablando, hermanos, de personas que tienen este estilo de vida sin ningún remordimiento. Y una cosa aquí, familia, si hay alguien aquí que está practicando la fornicación, y esto es la inmoralidad sexual, puede ser pornografía, puede ser cualquier tipo de sexo con personas incorrectas, todo lo que tenga que ver con el sexo, hermanos, quiero decir una cosa: no va a heredar el reino de Dios. Si ese es tu estilo de vida, y es lo que estás haciendo, es lo que estamos haciendo, quiero decirte algo. Dice la Biblia: no te engañes, no vas a entrar al cielo. Los idólatras, ¿hay alguien que está practicando la idolatría? ¿Tiene ídolos? También no va a entrar al cielo. Los adúlteros, ¿hay alguien que está aquí en adulterio? Ahora, hermano, estamos hablando de estilo de vida, sin remordimiento. Los afeminados, esas personas que son transvestis, que les gusta vestirse como mujeres. Los hombres que tienen y están amanerados, que se entregan a pasiones indecorosas, ¿verdad? Y se dejan abusar sexualmente por los hombres, siendo ellos mismos hombres, vestidos de mujeres. Los que se echan con varones son los homosexuales. Los ladrones, los que roban. Los ávaros, los que siempre están buscando más y no hay en su corazón satisfacción por las cosas. Tienen esa avaricia. Los borrachos, los que están constantemente tomando. Los maldicientes, los que siempre están usando palabras para destruir a los demás. Los estafadores, los tranzas, ¿verdad? En DF decíamos: el que no es tranza, no avanza. Y vaya que hay muchos de esos, ¿no? Aún dentro de la iglesia siempre existen los tranzas. Gente, hermanos, que hacen todas estas cosas y no hay ningún remordimiento, no hay ningún sentido de inquietud en sus corazones, no tienen ningún cargo de conciencia, y vienen a la iglesia aquí, levantan las manos, cantan a Dios, hacen todo lo que se tiene que hacer y van otra vez y siguen haciéndolo. Y no hay ningún cargo de conciencia, no hay ningún alto, no hay ningún lo siento, Señor, perdóname, nunca más lo voy a volver a hacer. Son personas que están engañadas. Todo eso, hermanos, nos da evidencia que no son salvos. Amén. Una persona, una vez nosotros le ayudamos aquí en la iglesia para que saliera del alcohol. Nos lo encontramos una vez en una fiesta de la iglesia y se metió por equivocación. Pensamos que alguien lo había invitado a la iglesia, pensamos que era familiar de los de la casa. No, él solito se metió de la calle y se sentó ahí. Le dimos de comer. Y en medio de la confusión, al final del día, lo trajimos a la iglesia, le ayudamos a que se levantara. Pero no duró mucho. Hizo su confesión, hizo su profesión. Pero un día me lo encontré, se desapareció de la iglesia, me lo encontré una vez, otra vez, bien borracho. Empezó a decirme que lo sentía y que pues él sabía que Diosito era amor y que todo lo demás. Y digo: hermano, bueno, ni siquiera le pude decir: hermano, ¿sabes qué? No te engañes, tú no vas a entrar al cielo. ¿Por qué digo eso? Porque mira cómo andas. O sea, tienes una vida que está dedicada al alcohol. Y tú me podrás decir que ya aceptaste al Señor porque lo hiciste cuando estabas con nosotros, pero tu estilo de vida me muestra que solamente fueron palabras. Tu estilo de vida lo único que muestra es de que no naciste de nuevo. Hubiera sido lo mismo que te hubieras ido a un grupo de alcohólicos anónimos. Ellos también te pueden sacar del alcohol. ¿Acaso no, hermanos? Hay muchos grupos de apoyo social dentro de nuestra sociedad que te pueden sacar de una y mil cosas que tú tengas. Pero nada puede transformar tu vida sino Dios. Nada puede parar tu estilo de vida sino Dios.
Y cuando hay un verdadero nacimiento en el corazón, hermanos, cuando hay una verdadera transformación, estas cosas no existen más. Ahora, es verdad, familia, que cualquiera de nosotros como cristianos puede caer en alguna de estas cosas. Pero eso no quiere decir, hermanos, eso no quiere decir que nosotros hemos caído de la gracia de Dios, que de pronto perdimos nuestra salvación. No es así, hermano. ¿Acaso no Pedro negó al Señor 3 veces? ¿Acaso no Pedro, después ya que era un discípulo firme y sólido, líder en Jerusalén, fue reprendido por Pablo cuando estaba teniendo una doble vida entre los judíos y los gentiles? ¿Estaba viviendo una mentira? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Pedro se arrepintió. ¿Acaso no es verdad que David también cometió adulterio? Siendo un hombre de Dios, dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David se arrepintió, hermanos. ¿Acaso no es verdad que Sansón también, por andar de cusco, como decía mi abuela, con las mujeres, quedó pelón y ciego y tuvo una vida miserable? Y sin embargo, hermanos, por lo que hemos leído en Hebreos, él es parte del reino de los cielos. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos? La diferencia es que todos esos hombres nacieron de nuevo y no tenían un estilo de vida así. Fueron engañados en el camino, o su carne, o lo que ustedes quieran, entró y tuvieron un tropezón. Pero hubo en ellos remordimiento, hermanos. Lean a David, el remordimiento cuando escribe los salmos. ¿Y por qué está todo eso escrito? Para que nosotros no hagamos lo mismo. No es licencia para que lo hagamos. Como a veces pensamos, ¿no? Los que crecimos en la iglesia. Oh, voy a ir a escribir mi testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Se van al mundo. Los chicos que nacen aquí en la iglesia se van, empiezan a hacer de su vida un desastre. Y a veces algunos padres dicen, oh hermano, es que Dios está ayudándole a escribir su testimonio. ¿Dónde dice la Biblia eso, hermano? Ahí le dice el Salmo 1, bienaventurado aquel que no se sentó y no participó y no hizo esta cosa. Es más feliz una persona así que una persona que ha andado en el mundo. Estamos poniendo las pilas, iglesia. Cuando hablamos de el injusto y el justo, son dos cosas diferentes. El injusto es una persona que está practicando estas cosas sin ningún remordimiento. Así es que, hermano, no erremos. Nuestra salvación y nuestro estilo de vida no son dos cosas diferentes. ¿Estamos? Amén. Nuestra salvación y nuestro estilo de vida es lo mismo. No son dos cosas diferentes. Si estamos practicando algunas de estas cosas y no tenemos ningún remordimiento y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer, quiero decirte una cosa, hermano. Es evidencia de que no has nacido de nuevo. Es evidencia de que te vas a ir al infierno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Ahora, manifiestas son las obras de la carne, ¿no es cierto? Pablo lo dijo en Gálatas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que esta lista que estamos leyendo aquí en Corintios no es la lista, hermanos. Hay otras cosas más que caracterizan una vida sin Dios. Y Pablo dice ahí en Gálatas 5, 19 en adelante, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Estamos, iglesia? Va a venir gente a tu vida que te dice, oh no, está bien hacer esto, no, no te preocupes, Dios es un Dios de gracia. Si yo fuera tu hermano estaría muy preocupado porque estás engañado. O el pecado te ha engañado, o tú mismo te estás engañando a ti mismo, o alguien más con una supuesta autoridad vino y te dijo que estaba bien. No está bien, porque la palabra de Dios dice. Amén. Nota lo que dice la Biblia.
en Apocalipsis 22:11. Por favor, ve conmigo. Necesito que leamos juntos esta parte. Porque hay una clara distinción y Dios sabe quién es quién. Pero tú y yo también podemos determinar quién es quién aquí en la tierra si nos ponemos a cuentas con Dios, si estamos mal, o si nos examinamos a nosotros mismos para descubrir dónde estamos. Nota lo que dice la Biblia en Apocalipsis 22:11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, si eres injusto, lo eres. No hay tibios aquí. No, o eres frío o eres caliente, dijo el Señor, ¿no? El que es injusto, seguirá siendo injusto. El que es inmundo, sea que inmundo todavía. O sea, lo que está diciendo aquí cuando dice sea inmundo todavía quiere decir, el que es inmundo, será inmundo. No va a pasar que al final del día, oh, pues ¿sabes qué? Me caes bien. Tú eres inmundo, pero no, te voy a dar chance, pásale para acá. No, tú eras justo. No, ¿sabes qué? No me gustó el último que hiciste, papá. No es así, hermano. El que es justo, el que es injusto, es injusto. El que es inmundo, es inmundo. Ya lo nota. Y el que es justo, practique la ¿qué? La justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Así dice la Biblia. Hay nada más dos campamentos. Los que son y los que no son. Y el Señor sabe quiénes son, hermano. Hermano, tú y yo tenemos que sentarnos a reflexionar un poquito y pensar, ¿quién soy yo? Porque Dios nos ha dado este cuerpo, ¿no es cierto? Amén. Y ahora, nota, en este cuerpo se cometen las fornicaciones, en este cuerpo se cometen las idolatrías, con este cuerpo se llevan a cabo los adulterios, con este cuerpo se lleva a cabo esta idea de afeminarse, de echarse con varones. Este cuerpo te ayuda a robar. Este cuerpo es la fuente de toda avaricia. Este cuerpo puede participar de la borrachera, de la maledicencia, como dice aquí. Tu mente que está en este cuerpo puede ser esa mente estafadora. Y podemos hablar de las otras cosas que Pablo le dice a los Gálatas: las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas. Este cuerpo, hermanos, es el vehículo por el cual se lleva a cabo todo eso. ¿Verdad que sí? Por eso es que la Biblia dice, debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, porque ya no somos lo que éramos. Y eso está escrito en el versículo 11. Y si hay un versículo favorito en la Biblia de todo el cristiano, debería ser el versículo 11. Márcalo, píntalo, subráyalo, ponle foquitos de Navidad, lo que necesites. Pero ese versículo, hermana, y estaba pensando poner este versículo en la puerta de nuestra iglesia, para que todos cuando entremos recordemos, porque eso es lo fabuloso, hermanos. Ahora somos justos, incluidos en el reino de Dios. ¿Por qué? Dice aquí, versículo 11, y esto erais algunos. Fuimos transformados por el poder de Dios, hermanos. Porque la salvación es una transformación total. Ya no eres más lo que eras. Mira a tu alrededor. Ve a tu alrededor aquí. El que está enfrente y atrás. Y te va a dar miedo. ¿Sabes por qué? Porque enfrente de ti o atrás o a un lado está un ex fornicario. Guáchale. ¿Sí? O a lo mejor uno te está hablando. A lo mejor entre ustedes ahorita tenemos algún ex idólatra. ¿Algún ex idólatra aquí? Ese sí quiero que levante la mano. Los demás no levanten la mano, pero, porque este no es tan vergonzoso. ¿Cuántos éramos idólatras? Los demás no levanten la mano, ¿verdad? Porque no queremos ser, si eras un ex adúltero. Aunque aquí yo creo que todos calificamos, ¿verdad? La Biblia dice, si tú en tu corazón codicias a una mujer, ya cometiste ¿qué? Adulterio. Somos ex adúlteros. Somos ex afeminados. Yo no, pastor. Está bien, te creo. Te creo. Es ex homosexual. Ex homosexual. ¿Habrá alguno entre nosotros? Sí, seguro que sí.
Yo conozco algunos pastores. Yo conozco ministros, hombres de Dios, que son ex. ¿Qué cambió todo eso? El poder transformador de Dios. Ex borrachos, bueno, eso sí, ¿no? No necesitamos que adivinar mucho. Ex ladrones, ex ávaros, ex maledicientes, ex estafadores. Y la lista puede seguir. Somos todos nosotros. Aquí estamos. Ex. Para la gloria de Dios. Amén. Tenemos que pensar por un momento. Dios nos sacó de eso. Nuestro cuerpo estaba dedicado a eso. Estas manos robaban. Esta mente estafaba. Y podemos continuar, hermano, y explicar qué es lo que hacíamos con cada parte de nuestros cuerpos. Porque estábamos sin Dios, pero ahora estamos con Dios y hemos sido transformados, hermanos, y a Dios sea la gloria. Amén. Nuestra salvación es una transformación total, y por eso es que ya no debemos tener nada que ver con lo que se ha listado aquí, porque ya Dios nos sacó de ahí. Es una obra de nuestro Señor Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo, Gálatas 6:15, en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, para Dios, si estás en Cristo, no vale lo que digas o no digas, lo que tú manifiestes ser o no manifiestes ser. Es una nueva creación. Algo que ha cambiado completamente lo que tú eras. Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermanos, Dios puede perdonar cualquiera de estas cosas que hemos leído. ¿Verdad que sí? Dios puede perdonar fornicaciones. Dios puede perdonar idolatrías, adulterios, gente que es afeminada, gente que es homosexual, a los ladrones, a los ávaros, borrachos. ¿Dios los puede perdonar? Amén. Claro, hermanos. Si ellos vienen a Dios y se arrepienten con todo su corazón y reconocen que han pecado contra Dios. Y hay una plena convicción del Espíritu Santo aquí adentro de que han pecado contra Él y que van camino al infierno. Se han dado cuenta de esa realidad. Dios los puede perdonar y Dios les puede dar la victoria al final del día. Vean a todos los hombres que están en la Biblia, que manifestaron arrepentimiento, que manifestaron remordimiento, que se humillaron ante Dios y pidieron perdón. Todos ellos encontraron el perdón de Dios, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero por el otro lado, si tú y yo seguimos albergando estas cosas, practicándola, es nuestro estilo de vida, nos justificamos al respecto y dejamos que el pecado nos engañe y nos engañamos a nosotros mismos, quiero decirte una cosa: no vamos a entrar al reino de Dios. No vamos a entrar. Y di lo que quieras decir. Síguete justificando, síguete declarando limpio delante de Dios. Si estamos en estas cosas, hermanos, lamentablemente estamos completamente engañados. Pero nosotros somos, dice la Biblia, de los que ya hemos sido transformados, ¿verdad? Amén. Y esto erais algunos. Con toda confianza puedes decirle: qué bueno, hermano, que eres un ex. Qué bueno, qué bueno. Y nota otra cosa aquí, hermano. Dice en el versículo 11: mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Fuimos limpiados por la preciosa sangre de Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús derramó en la cruz su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de ¿qué? De pecados. La sangre de Cristo Jesús nos limpia. ¿De cuántos pecados? De todos. Entonces Dios ya te lavó.
No está hablando de que te va a lavar, no te está hablando de que te está lavando. Dice, ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ustedes ya están limpios, le dijo Jesús a sus discípulos, por la palabra que les he dado. Ya están limpios. Aquí es por eso que la lección es, no usemos nuestro cuerpo, sino para glorificar a Dios. Porque este cuerpo ya está lavado. Cada parte de nuestro cuerpo, cualquier miembro de nuestro cuerpo que haya sido usado para cualquier cosa en el pasado, Dios lo ha lavado. Y nota otra cosa. Dice también en el versículo 11, y ya habéis sido ¿qué? Santificados. En Hebreos 10:10, otro versículo favorito. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una vez para siempre. Cristo Jesús, hermanos, cuando fue puesto en la cruz, fue la voluntad de Dios que Él muriese en la cruz por nosotros. Y dice Hebreos que en esa voluntad tú y yo fuimos santificados cuando Él se ofreció por nuestros pecados, hermanos. En ese momento no solo te limpió, sino también te apartó del pecado. El poder y la autoridad que el pecado tenía sobre ti han sido rotos. Las cadenas han sido rotas, hermanos. Somos libres. Por eso es que una persona que está practicando un pecado habitualmente, es su estilo de vida, todavía está encadenado, todavía el poder del pecado está sobre él. Y por eso es que declaramos, como dice la Escritura, que no va a heredar el reino de Dios, porque su estilo de vida nos da evidencia de que no ha nacido de nuevo, hermanos. A diferencia, cuando el Señor te ha librado, te ha apartado. Nota lo que dice aquí en el versículo 11 al final. Ya habéis sido justificados. ¿Qué fuimos, hermanos? Justificados. Cristo proveyó nuestra justificación. Ahora somos justos. Antes éramos injustos. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué hizo? Dios envió a Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos lavados, para que fuésemos santificados, para que ahora seamos ¿qué? Justificados. Soy justo. No, hermanos, eso está de pensarse. No importa qué pienses. Podrás saber mi historia, podrás saber mi vida. Pero quiero decirte una cosa, todo ha sido lavado, todo ha sido apartado para Dios. Amén. Sí, hay esas cosas. Éramos esas cosas. Pero ahora somos justificados. Porque Cristo Jesús nos justificó, hermanos. Dice aquí, en el nombre del Señor Jesús. ¿En el nombre de quién somos justificados? En el nombre del Señor Jesús. Recuerden, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Cristo Jesús. Y vayan conmigo a Romanos 8, por favor. Quiero que lean esto conmigo. Esto es glorioso, hermanos, es maravilloso. Y vamos a leerlo para que también lo tengan en sus Biblias. Por favor, porque recuerden, ¿quién es el que nos justifica? Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos condena? El diablo, ¿verdad? El diablo de pronto nos va a recordar cosas que no queremos recordar, nos va a hacer pensar cosas que no queremos pensar y nos va a hacer sentir mal delante de Dios. Pero una cosa sí. Note lo que dice Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Por eso glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué mejor persona para orar por nosotros, no creen? No me importa que tú no ores por mí. Tengo a mi Señor Jesús que está orando día y noche por mí. Dice la Biblia. Intercede por nosotros. ¿Quién? Pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36, como está escrito, por causa de ti todos somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. ¡Wow! Estamos en Cristo, tenemos entrada al cielo, hermanos. Pero estar en Cristo implica un estilo de vida que va en conformidad con lo que Él ya hizo. Él ya nos lavó, Él ya nos santificó, Él ya nos justificó. Es una transformación completa, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. ¿Estamos en Cristo? Amén. A Dios sea la gloria. Mantengamos la libertad que tenemos en Cristo y no nos dejemos atrapar por nada que venga a estropear la obra de Dios. Va a llegar un momento quizás, hermano. Aquí es donde tienes que reflexionar, tienes que pensar inmediatamente y salir de ese engaño, salir de esa trampa. Que dice versículo 12, escucha conmigo. Disfrutemos la libertad que Dios nos ha dado, esta nueva vida. Dice, todas las cosas me son lícitas, ¿verdad? Pablo dice, todas las cosas me son ¿qué? Lícitas. Más adelante dice otra vez, todas las cosas me son ¿qué? Lícitas. Ahora, cuando dice todas las cosas, Pablo está hablando de que cualquier pecado también es permitido para nosotros. No, hermanos, no es la idea. Pablo está hablando acerca del pecado que antes practicábamos, que ha quedado atrás. Hemos sido santificados, no tenemos que ver con el pecado para nada. No somos personas sin ley, hermanos, esa es la ley para nosotros. No andamos, ¿verdad?, predicando un evangelio de liberalismo. Oh, haz lo que quieras. Lo que tú pienses está bien, siempre y cuando el Espíritu te guíe. Hermano, el Espíritu te guía a través de su palabra. Amén. Porque si no está aquí en la palabra, ese Espíritu no es de Dios. Va a ser un espíritu chocarrero. A lo mejor es el espíritu del anticristo. Pero una cosa sí te digo, si está contradiciendo la palabra de Dios, no es un espíritu de Dios, es otro espíritu. Nosotros no somos personas sin ley. Pablo lo dijo claramente. Allí en el versículo 21 del capítulo 9. 1 Corintios 9, 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Nota entre paréntesis, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Nota lo que dice Pablo. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo. Así es que, hermanos, cuando Pablo está hablando aquí de que todas las cosas me son lícitas, no está hablando de todo en general, incluyendo el pecado. No, hermano, el pecado no tiene nada que ver con nosotros. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Está hablando de todas aquellas cosas que no necesariamente son pecado, como por ejemplo los deportes. Quiero ponerles ese ejemplo. Todas las cosas me son lícitas. ¿Es pecado jugar al golf, hermanos? No, ¿verdad? ¿Saben qué es pecado? Cuando el golf empieza a tomar control de mi vida. Nota lo que dice el versículo 12. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Necesitamos tener cuidado porque hay cosas que no necesariamente son pecado, pero pueden convertirse en tal. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una reflexión como cristianos y empezar a pensar de todas las cosas que yo estoy haciendo que no necesariamente son pecado, ¿cuáles de ellas mi cuerpo puede quedar atrapado? Imagínense que yo me la empezara a pasar todo el día jugando al golf y ya no voy a estudiar, ya no voy a leer la Biblia, mejor voy a leer revistas de golf. Y empiezo a ir a los lugares donde venden equipo de golf, tener los mejores palos, tener el mejor swing, y empezar a pasar días y días practicando. Y el mensaje, ahí me fusilo de algún otro hermano. Voy a ir a la página de Chuck, a ver cuál me encuentro ahí. Al fin que de todos modos es la palabra. Se lo leo a los hermanos. Hermanos, ¿será pecado eso entonces ahora? Oh, hermanos, el fútbol. ¿Cuánto le gusta el fútbol? ¿Verdad? Esos son hermanos honestos. ¿Cuánto le gusta el fútbol?
Y vemos aquí, ¿verdad?, la lucha de los hermanos. Cuando estuvo el mundial y la final era el día del servicio, nosotros los más espirituales nos pusimos a pensar, ¿qué hermano crees que va a venir? ¿Qué hermano crees que no va a venir? Para nuestra sorpresa, hermanos, los más carnales que nosotros pensamos que no iban a venir por quedarse a ver el partido, vinieron. Y los otros que nosotros categorizamos como más espirituales, no vinieron. Claro, están los que vinieron y dijeron, yo lo dejé grabando, pastor. Te invito para que lo veamos. No me digan el score, porque quiero llegar a verlo. Pero a través de esas cosas te puedes dar cuenta. ¿Conoces a alguna persona que no viene a la iglesia los domingos porque se va a jugar fútbol? ¿Lo sabe? ¿Verdad? ¿El trabajo se podrá convertir también en un pecado, hermanos? Claro que sí. Los hermanos que siempre me dicen, ay, pastor, yo no vengo el domingo porque trabajo. Pues voy a orar para que Dios te quite el trabajo. No, pastor, no, por favor. Bueno, si ese es el problema, ¿verdad? Pues déjame saber, para orar somos buenos aquí. Pero la cosa es, ahora no estoy diciendo que vayan a reunir sus trabajos. Piensen por un momento, hermanos, piensen. Como dice Pablo aquí, ya Dios nos ha dado libertad. ¿Por qué vamos a quedar atrapados en cosas que no? Veamos nuestra vida. Quizás la Biblia no dice directamente que es pecado, pero como dice el versículo 12, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas que me convienen. ¿Me está apartando de mi Señor? ¿Prefiero ver la televisión 5 horas que estar leyendo las Escrituras? Entonces ya es pecado, hermanos. ¿Entienden el punto aquí? Porque eso no es conveniente. Yo necesito estar en la palabra. Luego dice aquí, no me dejaré dominar de ninguno. Ahora, entremos a la segunda parte aquí, hermanos, porque ya fuimos comprados por precio. Y creo que esto que acabamos de ver nos va a ayudar a entender rápidamente lo que Pablo quiere decir cuando usemos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ya fuimos comprados, ¿por qué? Por precio. Nuestro cuerpo, hermanos, fue comprado por un precio. Cristo Jesús. Así es que esa es otra segunda razón. Noten en el versículo 13 cómo Pablo empieza a hablar acerca del diseño divino para nuestro cuerpo. Debemos respetar eso, hermanos. Dice, las viandas para el vientre. Las viandas es los alimentos. Los alimentos para el estómago. Y el estómago para los alimentos. O sea, el vientre para las viandas. Hermanos, ¿para qué sirve el estómago? Para comer, ¿no es cierto? No hay mucho que adivinar ahí. Esta cosita aquí, hermanos, es para llenarla, ¿no? Y algunos de ustedes ponen duro, ¿verdad? Y las hermanas quizás dicen, sí, pastor, esa barriguita es para vestirla también, porque ya va 2XL. Cuando me casé con él, nada más era una M. Yo era S cuando me casé, ¿verdad? Pero ahora ya soy como XL. ¿Qué pasó ahí? La Biblia dice que el estómago es para qué. Yo sí soy bíblico aquí, ¿no? Lo que está haciendo Pablo es, razona por un momento. ¿El estómago para qué sirve? Para comer. Para eso se diseñó, ¿no es cierto? Si tú vas a la gasolinería y estacionas el auto y tienes que echarle gasolina, ¿qué haces? ¿Abres el cofre? ¿Destapas el tapón del aceite y le echas gasolina por ahí? ¿Por qué no? Si cabe la manguera. ¿Nunca lo he intentado? Qué bueno. Pero hay gente que lo ha hecho. Ahora, el escape. Agarro la manguera y la meto por el escape. ¿También por ahí? ¿Puedo echarle gasolina por ahí? ¿Por qué no? Si también cabe la manguera. ¿Cuál es el problema? ¿Entiendes la trama aquí, hermano? Está diseñado para otra cosa. El escape no es para recibir, el escape es para echar. ¿Verdad que sí? Cada parte de nuestro cuerpo, hermanos, tiene un diseño divino. Piensen por un momento con Pablo, conmigo aquí. El estómago es para la comida y la comida es para el estómago. Son recíprocas ambas cosas. Por eso tenemos un hombre y tenemos una mujer. ¿Eso es algo natural, hermanos? Claro, ¿verdad? Nunca han visto a una persona comiendo y metiéndose la comida por la nariz, ¿verdad? ¿Por qué no? Si cabe.
No es natural, hermanos. No es el diseño divino. El cuerpo humano tiene un diseño divino. Y aquí Pablo lo está diciendo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Nota, pero tanto el uno como a las otras, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a destruir. O sea, mientras estemos en este cuerpo, tiene un diseño, pero eventualmente el cuerpo va a tener un fin. Y lo vamos a ver eventualmente, hermanos. Cuando ya nuestros órganos no empiecen a funcionar. Ay, ya me está haciendo daño el hígado, o ya tengo dañado el hígado y pues hay que sacártelo, o hay que hacer esto, que vas a morir. Ni modos. Eventualmente, hermanos, va a llegar el momento final. Es el diseño de Dios. Naces, creces, te desarrolles y mueres. ¿Alguien va a vivir algo diferente, hermanos? No. Algunos se mueren más temprano. ¿Quién hace todo eso, hermanos? Dios. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir. Pero ahora, siendo que hay un diseño divino, ¿para qué sirve el cuerpo? Nota lo que dice el versículo 13, ahí mismo. Dice, pero el cuerpo no es ¿para qué? Para la fornicación. Ahora, Pablo solamente lista uno de todos los que listó anteriormente, ¿no? Nada más listó uno. Está hablando de la inmoralidad sexual. ¿Pero acaso no es verdad que todos los otros también, el cuerpo tiene que ver con ellos? La borrachera, ¿acaso no el cuerpo participa? Piensa aquí en la mente, ¿no? Partido de fútbol, ¿qué te parecen los Budweisers, no? Pues sí, la mente dice eso y los pies dicen de acuerdo, las manos dicen de acuerdo. Cargas las llaves, los pies empiezan a caminar, tú subes al carro, se van, ¿verdad que sí? La mente dice, pero no tienes dinero, pero traes la tarjeta. El cuerpo dice, de acuerdo. Las manos dicen, de acuerdo, saca la cartera y pagas. ¿No es cierto? Después llegas y te las tomas. Y el estómago dice, de acuerdo. ¿Verdad que sí? El cuerpo participa en todo. Es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, ¿el cuerpo fue diseñado para el alcohol? ¿El cuerpo fue diseñado para andar pensando cosas tramposas? ¿Para hacer tranza? ¿Para robar? ¿Para la inmoralidad sexual? ¿Para andar metido en todas esas cosas? No, aquí dice claramente, hermanos, el cuerpo no es para la fornicación. No puedo usar mi cuerpo para algo que no es el diseño de Dios. Antes estábamos en esas cosas, ¿no? Adulterio, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, todo lo que leímos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, todo eso hacíamos porque no sabíamos el diseño de Dios para el cuerpo. Pero, ¿para qué es el cuerpo? Nota lo que dice el versículo 3 al final. ¿Sino para qué? Para el Señor. El estómago es para el alimento, así como el alimento es para el estómago. Ahora, ¿qué dice aquí el 3 al final? El cuerpo es para el Señor, así como el Señor es para ¿qué? Para el cuerpo. Si alguien te pregunta, ¿para qué sirve este cuerpo? ¿Es para quién? Para el Señor. La próxima vez que te digan, pues vente, échate unas. Vente, vamos aquí con las chicas. O mira, tenemos esta movida. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, hermano? Bueno, mire que es hermano, no es hermano, ¿no? Hey, ¿tienes alguna idea de por qué tienes un cuerpo? Déjame te explico. Es para el Señor. ¿Amén? No es para las chelas, ni para la señora Chela, ni para nadie. ¿Es para quién? Para el Señor. ¿Sí entendieron esa metáfora, no? Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? El cuerpo tiene una función y esta es para el Señor. Ahora, recuerden lo que dijo Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, el cuerpo. Nota lo que dice el versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su ¿qué? Poder. Hermanos, este cuerpo va a ser resucitado. Amén. Va a ser glorificado. No va a haber más, ¿cómo se dice? Riumas. No va a haber más riumas, artritis, varices, gordura, flaqueza, vejeza, canas, etcétera, hermanos. Vamos a tener un cuerpo glorificado, como de nuestro Señor Cristo Jesús. Por eso es que este cuerpo tenemos que dedicarlo al Señor, porque eventualmente va a ser resucitado para el Señor. Ahora, se nos da
el por qué debemos cuidar nuestro cuerpo, hermanos. Ya fuimos comprados, ¿no es cierto? Nota, dice el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿De quién son nuestros cuerpos miembros? ¿De quién, hermanos? Recuerda, la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Tu cuerpo es parte del cuerpo. Todos nosotros, corporalmente, físicamente hablando, somos parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Cristo, hermanos, está en ti. Recuerda, somos un solo cuerpo en Cristo. Cuando tú naciste de nuevo, cuando tú aceptaste a Cristo, Él hizo morada en tu vida. Él está en ti. Por lo tanto, como dice el versículo 15, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿De ningún? Cuando dice aquí ramera, está hablando de alguien que va a entrar a una relación. Nuestra relación es con Cristo, hermanos. ¿Es Dios un Dios celoso? Claro que lo es. Es celoso, hermanos. Él no quiere compartir su cuerpo con nadie. De la misma manera como nosotros, como seres humanos, si estás casado o tienes a tu novia, quizás, tú no quieres compartir a esa persona, ¿verdad? Nadie quiere ser plato de segunda mesa. Porque hay un celo por esa persona. Y Dios es celoso. Y aquí tú y yo tenemos que entender, si nuestro cuerpo es parte del cuerpo de Cristo y Cristo está en mí, al yo participar de algo, en este caso dice aquí Pablo, una ramera, que es una mujer obviamente prostituta, yo voy a empezar a ser de Cristo participante de eso. Y no debo hacerlo. Por eso dice, de ningún modo. Piensa por un momento, ya Cristo está en ti. Y cuando tú haces algo, cuando yo hago algo indebido, usando mi cuerpo para eso, Cristo está siendo parte de eso. Hermanos, cuando Cristo vino aquí a la tierra, vivió sin pecado, anduvo sin pecado y nunca pecó. Al yo empezar a participar de pecado, al estar haciendo cosas indebidas delante de Dios, estoy asociando a mi Cristo con el pecado. No es que esté haciendo pecar a Cristo, no es así, hermanos, pero lo estoy asociando con mi ¿qué? Con mi pecado. Los incrédulos te ven y dicen, ¿eso es ser cristiano? Están asociando a Cristo ¿con qué? Con el pecado. La gente que no conoce a Cristo justifica su pecado cuando ve a un cristiano pecar. Porque dice, si una persona que dice ser nacida de nuevo, que está en la iglesia, que está sirviendo, que conoce las escrituras, peca y todo está bien, entonces todo está ¿qué? Bien. Y entonces he asociado a mi Cristo con mi ¿qué? Con mi pecado. Y por eso el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. Nota lo que dice el 16. Y nos da la razón ahí de lo que les digo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué dice ahí? Los dos serán una sola ¿qué? ¿Dónde escuchamos eso antes? En Génesis. Cuando Dios establece el matrimonio. ¿Cuál es la meta del matrimonio? Que los dos sean una sola ¿qué? Carne. Cristo es el esposo. La iglesia es la... Se unen los dos para hacer una sola ¿qué? Carne. Es una fusión, una unidad. Así como lo vemos en el matrimonio. Ahora, cuando yo voy y peco, estoy haciéndome también una sola ¿qué? Carne. Me estoy fusionando. Y ese es el problema, hermanos. Que empiezo a estropear nuestras relaciones. Empezamos a estropear. En el matrimonio, obvio, si hay un adulterio, ¿qué va a ocurrir? Hemos estropeado la ¿qué? La relación. Las cosas se ponen difíciles, ya no es tan fácil, etcétera, etcétera. Imagínate ahora como cristianos. Dios, nosotros, el esposo y la esposa, cometemos adulterio espiritual, pecando de alguna manera. ¿Cómo se ponen las cosas entre nosotros y Dios? Ahora, lo bueno es que nuestro marido, Cristo Jesús, es lento para la ira y tardo en qué. Perdón, tardo para la... No,
lento para la ira y grande en Misericordia. misericordia. Qué bueno que leen la Biblia. Lento para la ira y grande en, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero eso no quiere decir que justifico lo que estoy haciendo. Quiere decir, arrepiéntete mientras tienes tiempo. Amén. Y no hagas más esas cosas. ¿Por qué? Porque estás involucrando a Dios en tus chismes. Y eso no es bueno. Amén. Amén. Por eso es que dice aquí, tengo que mantenerme intacto porque soy una sola carne con Dios. Nota lo que dice el 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Está claro de que el Señor está con nosotros, hermanos? Amén. ¿En nosotros? ¿Sobre nosotros? ¿Debajo de nosotros? Amén. Claro, hermanos. Por eso dice el mandamiento, versículo 18. Huid de la ¿qué? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. O sea, aléjense del pecado y aún más cuando el pecado tiene que ver con su propio cuerpo. Porque cuando están usando su cuerpo para eso, entonces están deshonrando su cuerpo. En el 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de quién? Del Espíritu Santo. O sea, no seas ignorante de esto. Recuerda, tu cuerpo es un lugar de adoración, es el templo. No es un lugar para que sea desacrado, hermanos. Además dice, el cual está en vosotros, Dios nos ha dado de su Espíritu, el cual tenéis de Dios y que no sois, ¿qué? Vuestros. ¿Nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, hermanos? No. Cuando entremos a la parte del matrimonio, y manténgase sintonizado porque se va a poner bueno, hermanos, cuando lleguemos a la parte del matrimonio. ¿Saben que la Biblia dice que cuando yo me casé, el cuerpo de mi esposa me pertenece? ¿Y viceversa? Entonces, si yo un día la veo ahí, la despeino, la quiero despeinar y la quiero peinar en trencitas, ella no tiene que decirme nada. Porque luego te dice, ay, deja mi pelo. Tu pelo es mi pelo. Yo lo compré. ¿Ya? Y de la misma manera, ¿verdad? Si me da una cachetada, ay, ¿por qué me golpeaste la cara? Me pegaste en mi cara. No, no es tu cara, es mi cara. Yo te puedo pegar las veces que yo quiera. Bíblica, ¿verdad? Uf. Es verdad, el cuerpo de ella me pertenece y mi cuerpo le pertenece. Técnicamente, hermanos, yo puedo hacer lo que yo quiera con ese cuerpo. Claro está, ¿verdad? De acuerdo a lo que va a honrar a quién. A Dios. Porque el cuerpo es templo de quién. De Dios. Y el que destruye el cuerpo de Dios, Dios lo destruye a Él. Lo aprendimos en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Por eso es que aquí, hermanos, cuando hablamos de el cuerpo, nosotros estamos a entender que es un lugar de adoración y debe serlo así, y además ya no es nuestro, ¿es de quién? De Dios. No sois vuestros. Por eso al final en el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados. ¿Quién te compró, hermano? Dios. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo Jesús. La sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación o pecado. La sangre de Cristo, hermano, fue una sangre pura, limpia, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Esa es la sangre que Dios pagó por tu cuerpo y por el mío. Así es que dejemos de andar usando el cuerpo de Dios para cualquier otra cosa que no sea Dios, hermanos. Por eso es que al final dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, por los cuales son de quién, hermanos. ¿Alguna duda al respecto, hermanos? Espero, porque si la próxima vez me ves usando mi cuerpo para cosas que no, dame una tremenda regañada. De la misma manera, si yo veo que estás usando tu cuerpo para algo que no, va a ser una tremenda regañada. Recuerden que el que acepta el consejo del sabio lo hace para vida, y el que lo rechaza lo hace para muerte. Lo único que muestra es que hay evidencia en tu vida que no eres salvo. Espero, Dios, hermanos, que todos nosotros en verdad hayamos nacido de nuevo.
que hayamos experimentado el poder transformador de Dios. Recuerden, Dios está con nosotros. Nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha justificado. Pero no es licencia para pecar, ni para caer en ninguna cosa. Que Dios nos libre. Y recuerden, si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos engañemos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado y lo hemos hecho, la verdad no está en nosotros. Amén. Así es que confesemos eso al Señor, pongámonos a cuentas y dejemos todo eso atrás. David lo hizo, Abraham lo hizo, Moisés lo hizo, Sansón lo hizo y muchos otros más lo hicieron. Se pusieron a cuentas a Dios, con Dios, y Dios les dio una vida increíble. Amén. Sigamos sus pasos. Pero espero en Dios que todos estemos limpios